Pues muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí y saludos a los que no he saludado. Estamos en Marcos, ¿verdad? Para los que no se acuerdan o para los que nos visitan hoy, estamos en Marcos, estamos en el capítulo 3. Hemos visto ya, por tanto, 2 capítulos y yo creo que hoy terminamos Marcos. Capítulo 3. Vamos a ver hoy un pasaje conocido, creo que conocido, puede que a veces mal interpretado, pero vamos a ver qué Dios tiene que decirnos a nosotros hoy en este pasaje. Antes de entrar en el pasaje, yo quiero leer una cita de C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos. Es el autor de las Crónicas de Narnia, para aquellos que no lo conocen, y es de su libro Mero Cristianismo. De hecho, creo que en algún otro momento, si no he leído esta cita, he hecho referencia a ella. Pero para este sermón, para este mensaje, yo creo que cabe perfectamente, y voy a empezar. Dice C.S. Lewis: estoy tratando de evitar que alguien diga la cosa realmente tonta que muchas personas suelen decir acerca de Él, de Jesús. Y la cita es: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su pretensión de ser Dios. Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Sería un loco, del mismo nivel que el hombre que dice ser un huevo revuelto, o sería el diablo del infierno. Muchos dicen que aceptan a Jesús, pero aceptan sus enseñanzas, su modelo de vivir, ¿verdad? El ejemplo que nos dejó. Pero no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Y lamentablemente, aceptar a Jesús como cualquier otra cosa que no sea el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, el Salvador del mundo que murió y resucitó, es lo mismo que rechazarlo completamente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Así que con esto vamos a Marcos 3. Nos habíamos quedado en el 19, hoy vamos a ver del 20 al 35. 35 es el último versículo del capítulo 3 de Marcos, o sea que hoy terminamos ya capítulo 1, 2 y 3. Entonces, leamos desde el versículo 20. Dice así: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con las que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: tiene espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Padre, gracias una nueva vez por tu palabra.
Gracias porque podemos venir en libertad aquí a estudiarla. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a los corazones de cada persona que está aquí, en el momento en que cada persona está, de acuerdo a la necesidad de cada persona. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando, bórrame del púlpito, Señor. Que sea tu Espíritu que presente a Jesús como lo que Él es, Señor, Dios, Salvador. Aclara, Señor, esta verdad en aquellas personas que están aquí, que pueden creer que te conocen, pero no te conocen, que pueden creer que te aceptan, pero no te han aceptado. Yo te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, digamos que el pasaje de hoy, ¿verdad? Se sitúa en una casa en Capernaum. Si se recuerdan, todavía Jesús está en su ministerio en Galilea. Y si bien sale y entra de Capernaum, Capernaum es su base ¿verdad? Donde él sale y llega a su headquarters, como dicen en inglés, ¿verdad? Y él sale y llega a ese sitio y vuelve y sale y llega a ese sitio y esa es su base, ¿no? Probablemente está en la casa de Pedro, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que no necesariamente, pero lo más probable es que esté en casa de Pedro. Ya hubo un evento en casa de Pedro donde no cabía la gente, de hecho. Y esto ocurre después, justo después que Jesús elige los 12 apóstoles. Sube al monte con estos 12 discípulos elegidos por él. Y luego, cuando baja, las multitudes lo están prácticamente esperando, ¿verdad? Se corre la voz. Ya volvió, vamos allá. Y llega todo el mundo allá. Decíamos el domingo pasado que eran multitudes que venían de muchos más lugares que las que seguían a Juan. Jesús tenía un ministerio mucho más popular que el de Juan, que ya era en sí popular. Yo quiero hacer un pequeño recuento para que tengamos pendiente estas cosas cuando estemos viendo las acusaciones que la familia de Jesús y que los fariseos, los escribas, hacen a Jesús. Porque eso es importante. Marcos está presentando a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es su meta. Y lo dice desde el versículo 1 del capítulo 1. Y empieza a decir que este Jesús, ¿verdad? Este Mesías fue el que el Antiguo Testamento predijo, ¿verdad? En el 1, 2 y 3. Fue este que Dios mismo validó. Lo vimos en el bautizo de Jesús, en el versículo 11 del capítulo 1. Fue este que había sido ungido por el Espíritu Santo, en el versículo 12 de este mismo capítulo 1. Y que había vencido a Satanás en el desierto, versículo 13. Y que había venido con autoridad divina. Y esto lo vemos en las respuestas de los primeros discípulos a su llamado, que le decía, sígueme, deja eso, sígueme. Y ellos dejaban todo y se paraban y seguían. Vemos autoridad también en que las mismas multitudes decían que éste enseña con autoridad, no como los escribas. Y vemos autoridad también en la obediencia de los mismos demonios. Él los mandaba a callar y se callaban, los mandaba a salir y salían. Los mismos demonios, de hecho, reconocían que este Jesús era el Hijo de Dios. Fueron los primeros que lo hicieron. Versículo 24 del capítulo 1, versículo 34 del capítulo 1 y el 2:11 también vemos esto. Y es este Jesús que vino a establecer el reino de Dios en la tierra, destronando las tinieblas, sanando enfermos, expulsando demonios, ¿verdad? Decíamos, recuperando ese terreno del reino de las tinieblas. Y que vino con una misión que es la de predicar, y su predicación era, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, para el perdón de pecadores, porque él dijo, yo vine a buscar pecadores, capítulo 2, versículo 17, y yo vine a traer ese descanso que el pecado y la ley no dejan que ustedes puedan tener. Capítulo 2, versículos 27 y 28. Entonces, ya Marcos presentó a ese Jesús con todo esto que hemos dicho, ¿verdad? Y esto le ha traído problema con los líderes religiosos, que en el versículo 6 del capítulo 3 vimos que ya quieren matarlo. Ellos salieron y dijeron, a él hay que llevárselo. El lector
ya tiene todo esto. Ya nosotros que estamos estudiando a Marcos ya tenemos esta imagen de Jesús, y por eso algo es recuento, porque necesitamos tener esto pendiente en la medida que nos adentramos en el texto de hoy. Porque hoy Marcos nos enseña que a pesar de todo esto, hay gente que no cree en Jesús. Y nos lo presenta con dos grupos distintos: su familia y los escribas, que le hacen dos acusaciones un tanto serias, una más que otra. Su familia lo acusan de loco. Los escribas de Jerusalén lo acusan de endemoniado. Lo acusan delante de los discípulos, los 12 que están ahí, ¿verdad? Lo acusan delante de otros discípulos que están ahí también. Y lo acusan delante de las multitudes. De los discípulos no vamos a hablar mucho, porque ya el domingo pasado hablamos de ellos. Él acaba de bajar del monte de haber elegido a estos 12, ¿verdad? Estos 12 acaban de bajar recién nombrados, ¿verdad? Eso es un estatus, ¿verdad? El estatus de recién nombrado. Pero lo acusan también delante de la multitud. La multitud, que ya hemos hablado de ella, y para Marcos es bien importante la multitud, vemos que ahora está peor que nunca. El domingo pasado veíamos que estaban dispuestos a tirarse encima de Jesús solo para tocarlo, porque esto podía sanarlos. Y esto incluso podía poner en peligro físico a Jesús y los discípulos, tanto que Jesús dice: ténganme una barca lista por si hay que montarse en la barca y salir. Ahora la gente está tan junta aquí en esta casa que no tienen espacio ni para comer, no lo dejan ni comer. Está peor que nunca. Y me gusta como Marcos lo dice: Jesús llegó y la multitud se juntó. O sea, como causa-efecto, lo están esperando. Se corre la voz inmediatamente: llegó, vengan, vamos, corran. Y eso se corre, y llega todo el mundo y se mete en la casa otra vez. Imagino al pobre Pedro, ¿verdad? Ponme a alguien allá afuera, aquí nadie se va a subir al techo. Imagino que habrá arreglado el techo ya. Y con eso llegamos a las acusaciones. Recuerden a quién Marcos está presentando, que ya viene teniendo conflictos con las autoridades. Y ahora llegan sus parientes. Sus parientes, ¿verdad? En el versículo 21, oyeron esto y fueron a hacerse cargo de él, dice, porque decían: está fuera de sí. Sus parientes se refiere a su familia. De hecho, en el versículo 31, que lo vamos a ver hoy también, se especifica su madre y sus hermanos. Porque parientes puede ser otra cosa, pero el versículo 31 especifica que es su madre y sus hermanos. Y los hermanos aquí están pensando que Jesús estaba fuera de sí, que estaba como vuelto loco. Me imagino a los hermanos diciendo: hay que ir a buscarlo, esto no puede ser. Ellos, por eso puede ser que estén en Nazaret, y allá en Nazaret diciendo: oye, aquí hay que hacer algo, esto no puede ser. Este hombre nos va a meter en problemas a todos. Este hombre se va a buscar en un lío que él mismo no va a poder salir de ahí. Ahorita llegan los fariseos, que luego llegaron, y se meten en un problema serio con ellos también. Él no está ni comiendo, pero es que no puede ser. Y van a buscarlo. Está fuera de sí, no está en sus cabales. Tú dirás: oye, qué gente esta, ¿eh? Pero vamos a pensarlo, o sea, vamos a reflexionar en esto. O sea, Jesús anda de ciudad en ciudad, con las multitudes que ya están fuera de control, son peligrosas, no pueden ni comer. O sea, imagínense eso. Constantemente un gentío alrededor, que tú no puedes ni comer, porque no te dejan. Enfrentándose con los fariseos. Cualquiera de nosotros, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Porque recuérdense lo siguiente, o sea, Jesús fue un niño normal y creció con sus hermanos normal. Él no pecó nunca, lo cual lo hace peor para los hermanos, porque nunca pueden ganar ese pleito, porque Jesús siempre tiene la razón, Jesús siempre lo hace bien. Me imagino que en alguna ocasión María y José se habrán equivocado y le habrán dado la razón a otro de los hermanos, puede ser. Pero realmente debe ser desesperante, ¿ok? Que tú siempre estás mal. Porque a pesar de que José y María le den la razón a mí que estoy mal contra Jesús, yo sé que yo soy mal y que Jesús está bien. Eso tiene que ser desesperante.
y crecieron con él. Un muchacho normal. Y de repente, un gentío, y van allá, y va de una ciudad a otra, y se enfrenta con los fariseos, y dice que está haciendo milagros, y expulsando demonios, y no puede ni comer. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros diría, mira, vamos a hablar con él. No, porque es que esto no puede ser. O sea, está bien y todo, pero hay que tener cierto, tú sabes. De hecho, yo creo que eso puede ser un paréntesis bien corto, ¿verdad? Yo creo que eso puede ser una buena enseñanza para nosotros que queremos trabajar en el ministerio. O sea, yo no veo a Jesús quejándose de que no puede comer. Yo no lo veo en eso. De hecho, no lo incentiva, pero tampoco lo rechaza. Y nosotros muchas veces, tú sabes, si llegamos a una situación, vamos a decir, estamos en un evento X, ¿verdad? En una situación X en el ministerio, y llegó el momento de que, bueno, que mira, que no tenemos que comer y tenemos que seguir de largo. Yo estoy 100% seguro que alguien va a salir diciendo, eso tuvo que planificarse mejor. Esto no puede ser. Porque también y todo. Y uno dice que, bueno, mira, son no sé cuánta gente, llega un montón de gente más, no, pero la gente es demasiado inconsciente. Cierro paréntesis. Solamente yo esto no lo veo aquí en el texto, ¿ok? De repente en otro texto lo podemos ver, pero en este no está. Entonces los hermanos van y dicen, oye, vamos a ponerle fin a esto, porque está fuera de sí. Una acusación seria, está loco. Vamos a controlarlo. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Vamos a agarrarlo, probablemente en contra de su voluntad. Vamos a llevarlo, ¿verdad?, a donde no esté él mismo haciéndose daño o haciendo daño a otros potencialmente. Esa es la primera acusación. La segunda acusación es la de los escribas. Los escribas, recuerden, son maestros de la ley, vienen de Jerusalén. No son los escribas que estaban en Galilea. Ya hemos visto a los escribas que estaban en Galilea, los fariseos que estaban ahí también. Estos vienen de Jerusalén. Estos son enviados, probablemente del Sanedrín. Probablemente, no lo dice el texto, pero es probable. Para ver esto. Obviamente, hay fariseos, hay escribas en diferentes ciudades de las regiones, pero los de Jerusalén, ¿verdad?, son los de mayor rango, oficial o extraoficialmente, son los de mayor rango. Y llegan esto, que probablemente llegan con una actitud de, bueno, mira, esto se le está saliendo de la mano a estos fariseos, a estos escribas que están aquí en Galilea, y entonces ahora vamos a llegar nosotros a resolver este problema, porque se le está saliendo de la mano. Aquí hay un problema. Lo último que nos dijeron es que hay que matar a este hombre. Obviamente no lo pueden controlar, vamos allá, porque imagínate, ¿cómo va a ser? Pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que la gente seguía a Jesús. Entonces los fariseos llegan, esto hay que controlarlo. Esta comitiva de Jerusalén llega, esto hay que controlarlo, esto hay que ponerle control. Ustedes, los de Galilea, no pudieron, nos llamaron a nosotros porque ustedes ahora quieren matar a ese hombre. Qué exagerados son. Vamos a ver cómo controlamos esto nosotros, ¿verdad?, que llegamos de Jerusalén. Pero hay dos cosas. Primero, la gente sigue a Jesús. Y segundo, que Jesús había hecho muchos milagros. Había sanado a mucha gente, había expulsado a muchos demonios. Y todo el mundo sabía eso. Entonces hay que hacer dos cosas. Primero, que la gente lo deje, que la gente se le aleje, que lo abandone, que lo deje de seguir. Y segundo, hay que explicar los milagros. Porque al final es verdad que sanó al hombre de la mano seca. Es verdad que sanó al leproso. Es verdad que delante de todo el mundo sanó al paralítico. Es verdad que había una fila de gente en casa de Pedro que no terminaba y él sanaba y sanaba y sanaba hasta tarde en la noche. Entonces eso hay que explicarlo ahora. Y con esta acusación, ¿verdad?, tiene a Satanás. Él expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios, a Belcebú. Con esta acusación, entonces, hacen que la gente
se aleje de él, o creen hacer que la gente se aleje de él, y explicar los milagros, porque aquí hay algo sobrenatural que hay que explicar. El tema es el siguiente, que por más que uno quiera a veces no verlo, solamente hay dos bandos, el bando de Dios y el bando de Satanás. Y si hay poder sobrenatural, o es de Dios o es de Satanás. Los fariseos eso lo tenían clarísimo. Entonces hay que explicarlo. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, pues lo hace por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás mismo. Belcebú es mucha conversación, mucha discusión de dónde viene, ¿verdad? Esta palabra, pero básicamente es de un dios cananeo, ¿verdad? Baal, y Zebul, que podía significar casa o trono, y que en algún otro momento, ¿verdad?, los mismos, la literatura judía, pues tergiversa esto como una manera de burla y no le llama Belzebul, sino Belzebub, que es dios de las moscas o señor de las moscas. Pero el punto es que para el tiempo que Marcos escribe, este Belzebú era igual a Satanás. Se entendía que era Satanás. Entonces es una acusación tonta, estúpida, ilógica. Y eso Jesús se los hace ver. Porque la respuesta de Jesús es la siguiente, exponiendo lo ilógico de la acusación con varias analogías. Marcos les llama parábolas, dice, los llamó así y les empezó a hablar en parábolas. ¿Qué quiere decir? Ellos dicen eso y Jesús les dijo, vengan acá. Si no, ustedes están diciendo que Belcebú, vengan acá, vamos a hablar, vengan acá. Y les empieza a hablar en parábolas, que es una analogía, no necesariamente la palabra ahí para parábola es lo que nosotros hoy entendemos como parábolas, ¿verdad? Sino una analogía. Y él le hace dos. La primera, en el versículo 24, un reino dividido contra sí no perdura. Eso es obvio, es una guerra civil. Es una guerra civil. Y la segunda, en el versículo 25, una casa dividida contra sí no permanece, eso es obvio. Por tanto, la conclusión, versículo 26, Satanás contra Satanás no puede permanecer. Eso es ilógico. Jesús le dice que yo esté expulsando demonios, batallando contra ellos, venciéndolos. No tiene sentido que yo haga eso por el mismo poder de Satanás. Eso es ilógico, eso es estúpido, eso es tonto. Ni Satanás llega a eso. De ahí la pregunta retórica del versículo 23, que es con lo que Jesús introduce. Él introduce estas parábolas diciendo, pero que básicamente como, ¿cómo se le ocurre? ¿Satanás puede expulsar a Satanás? ¿Cómo se le ocurre eso? Es fácil de entender. Entonces no es posible que sea por el poder de Satanás que Jesús esté venciendo a Satanás, que es lo que están diciendo los escribas. De ahí la importancia de las expulsiones de demonios para Marcos. Marcos hace mucho énfasis en que se estaban expulsando demonios. ¿Por qué? Porque hay una manifestación sobrenatural evidente en las sanaciones, en los milagros sobre la naturaleza que se van a ver también a continuación, que ya lo había hecho, de hecho, en algunos de los otros evangelios se narran, Marcos no lo hace. Pero aquí hay algo que explicar sobrenatural. Y por eso la importancia de las expulsiones de demonios. ¿Por qué? Porque esto es sobrenatural. Si está expulsando demonios, entonces no puede ser de Satanás. Y solamente hay otra opción. Y es lo que Marcos hoy nos lleva. Recuerden, ¿a quién es que estamos viendo? Es a este Jesús, que Marcos ya nos presentó. Y ahora llegan estos a decir, tiene a Belcebú. Lo hace por el poder de Satanás. Incluso para los lectores de Marcos, cuando esto llega, debe ser como que, ¿pero a quién se le ocurre esto? ¿Cómo es posible que salgan con esto? Por todo lo que hemos visto en los capítulos 1, 2 y 3 hasta ahora. Entonces, si no es por el poder de Satanás, por el poder de quién es. Porque evidentemente,
algo está pasando. Aquí hay un poder y Jesús lo hace evidente. Versículo 27, nadie puede entrar en la casa y saquear sin amarrar al hombre fuerte de la casa. Nadie puede entrar a esta casa de este fuerte, ¿verdad? De este hombre fuerte, así, sin campante, sin ningún tema. No, hay que amarrarlo a él primero. Y para amarrar a este hombre fuerte tengo que ser más fuerte que él. Entonces ustedes están viendo que yo entré en esta casa y que la estoy saqueando. Entonces yo soy más fuerte que Satanás. Increíble esa respuesta. Hay algo que le hace la contra a los poderes de las tinieblas y está ganando. Y ustedes están diciendo que eso es por el poder de Satanás. Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. ¿Qué es lo único más fuerte que Satanás? Y alguien muy contaminado de la cultura y la película diría, el amor. No. Dios, que lo creó, Dios es más fuerte. Y el Dios que lo creó está encarnado frente a ustedes, fariseos. El Dios que lo creó a Satanás es el que está haciendo esto, le dice Marcos a sus lectores. Jesús está igualando a este hipotético hombre más fuerte, ¿verdad? Que entra en la casa de Satanás y lo amarra, lo ata y lo saquea la casa. De aquí no podemos, solamente un paréntesis corto de nuevo, de aquí no podemos sacar toda esta teología de atar y desatar y no sé qué, y de atar los demonios. No, esto no sale aquí, ¿ok? Cierro ese paréntesis. Entonces, la acusación es ilógica. Satanás no va a ir en contra de Satanás. Es evidente que lo que está pasando aquí es más fuerte y es diferente. Y lo único más fuerte es Dios. Por lo que, y esto es importante, no hay excusa para no concluir que es por el poder de Dios que Jesús hace lo que hace. Lo que Jesús les quiere demostrar es, ustedes están diciendo que es por el poder de Satanás, porque no les da la gana de reconocer que es por el poder de Dios que yo estoy haciendo esto. Se están inventando una excusa ilógica y estúpida para esto. No tiene sentido lo que están diciendo. No hay justificación, no hay excusa para no reconocer que es por el poder de Dios que yo estoy haciendo esto. Eso es lo que Jesús les quiere decir. Y precisamente eso es lo que hace a esta acusación que sea tonta y también muy peligrosa. Porque es una acusación sumamente peligrosa. En el versículo 28 y 29 Jesús ahora da una de las advertencias más serias que nosotros conocemos de la palabra. Y habla del pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu. Muchos ven esto como una sentencia, pero no lo es. Es una advertencia. Por un lado, dice algo increíble y algo positivo. Muchos vemos aquí y decimos, no, el pecado imperdonable y tal, pero por un lado, lo primero que dice es, todos los pecados serán perdonados. Todas las blasfemias con las que blasfemen serán perdonadas. De entrada, eso es una gracia increíble. Eso es una gracia indescriptible. Eso es una sublime gracia, como cantábamos. Todos los pecados, toda la blasfemia con la que blasfemen serán perdonadas. Increíble la gracia de Dios y la misericordia de Dios con nosotros. Pero por otro lado, sí es cierto que hay una advertencia muy seria, porque hay un pecado que no será perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es esto, porque blasfemar es hablar mal en contra de alguien, básicamente. Entonces Jesús dice, si tú hablas mal en contra del Espíritu Santo,
eso no te será perdonado. ¿Pero en qué contexto lo dice? Dice, hablar mal en contra del Espíritu Santo es atribuir en este contexto el poder por el que Jesús hace lo que hace a Satanás. Porque el poder por el que Jesús hace lo que hace es del Espíritu Santo. En el bautizo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente, de hecho, no sé si lo mencioné cuando vimos ese pasaje, pero creo que el versículo 12 es que dice que el Espíritu Santo bajó como paloma y Dios dijo, este es mi Hijo. Y el versículo 13, inmediatamente el Espíritu lo empujó al desierto. Es decir, ya el Espíritu de ahí empieza a trabajar en Jesús. Entonces, Jesús hace lo que hace por el poder del Espíritu, pero los fariseos están diciendo que lo hace por el poder de Satanás. Y eso es lo que Jesús dice, es una blasfemia imperdonable, atribuir las obras del Espíritu Santo a Satanás. ¿Hablar mal en contra de Jesús, blasfemar en contra de Jesús se perdona? Sí, increíble. Pero ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo entonces es imperdonable? Y vamos a tomar esto del contexto en el que está, porque está hablando a los fariseos, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos? Los escribas. Los escribas conocían las Escrituras. Eran maestros de la ley, maestros de las Escrituras. O sea, que la conocían. Conocían la revelación de Dios. Los escribas habían oído las enseñanzas de Jesús también. O sea, que ellos conocían las Escrituras. Conocían las enseñanzas de Jesús acerca de las Escrituras y habían visto las obras de Jesús, habían visto las sanaciones, habían visto las expulsiones de demonios, tenían toda la revelación, tenían toda la evidencia y como quiera la rechazaron. Con toda la revelación y toda la evidencia la rechazaron, pero no es un rechazo cualquiera. No es decir, no, ahí no hubo ningún milagro. No es decir, bueno, mira, lo que pasa es que yo no estoy tan de acuerdo con esa enseñanza. No. Es decir, sí, ahí hubo un milagro. Sí, no, esa enseñanza es así, pero eso no es de Dios, eso es de Satanás. Eso es otra cosa. Esto es otra cosa totalmente diferente. Y por esto es que Jesús dice, este pecado es imperdonable, porque esto implica que ya la persona cruzó un punto de no retorno, de rechazo hacia Dios. Tú estás condenado para siempre, porque ya tú no puedes reconocer precisamente el poder que te va a llevar a creer, porque es por el Espíritu Santo que lo hacemos. Entonces, si tú rechazas la obra del Espíritu Santo, entonces tú has rechazado precisamente el poder que te puede hacer, te puede traer a la convicción de pecado, te puede traer al arrepentimiento. Y vamos a aclarar algo. ¿A qué no se está refiriendo Jesús? Jesús no se está refiriendo a algo, cualquier cosa, que yo diga en un momento y luego me arrepienta de haberlo dicho. Pero muchos pueden pensar, ¿habré yo pecado contra, ¿verdad?, el Espíritu Santo? ¿Habré yo blasfemado contra el Espíritu y ahora soy reo de condenación eterna? No, Jesús no se está refiriendo a nada que tú vayas a decir un día, a escribir un día, a pensar un día, a pensar y que luego te arrepientas de esto. Porque precisamente esto es el rechazo, es la negación de la fuente de arrepentimiento. Es decir, si tú estás arrepentido de eso que dijiste, escribiste, pensaste, es porque el Espíritu Santo te trajo esa convicción. Por tanto, tú no has rechazado completamente al Espíritu Santo. Juan 16, 7, 8. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que da la convicción de pecado. Y si yo rechazo entonces al Espíritu Santo de manera definitiva, diciendo que es de Satanás, estoy negando la única posibilidad que tengo de llegar al verdadero arrepentimiento. Muchos ven este pasaje y nos asustamos, ¿verdad? Pero me gusta como un comentarista lo puso. Y dice, esto es una advertencia a aquellos que adoptan una posición de antagonismo y rechazo deliberado, no un intento de asustar a aquellos con una conciencia tierna. Si tú estás preocupado porque entiendes que pudiste haber cometido este pecado, si tú le has pedido perdón a Dios por esto, ¿sabes qué significa eso? Que tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo de esta manera. Porque esta blasfemia contra el Espíritu Santo es un punto de no retorno. Es ya yo rechacé todo y ya no me importa nada. Entonces hasta aquí Jesús responde la acusación de los escribas. Pero falta una. Porque recuérdense que sus familiares venían a Capernaum a amarrar a este hombre, a controlarlo. Pero no sabemos qué ha pasado con los familiares. Porque Marcos aquí utiliza una técnica, ¿verdad?, literaria de como el sándwich. Se conoce de hecho como el sándwich marcano de Marcos. Porque lo utiliza varias veces, es la primera vez que lo usa. Empieza hablando de la familia, luego viene hablando de los fariseos y la acusación y Belcebú y el pecado imperdonable, y luego vuelve a hablar de la familia como un sándwich. Y ahora, terminando de la acusación de los fariseos, vuelve a hablar de la familia. Que cuando llega donde está Jesús, lo mandan a llamar afuera. Oye, dile que venga. Y sorprende la respuesta de Jesús, porque prácticamente como que lo ignoró. Como que los ignoró. Oye, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Ok. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Él no le dijo, mira, yo voy en un momento, pero déjame terminar esta idea. No. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Casi diciendo, como que ellos no son, ya. Casi diciendo eso. Entonces, es importante lo siguiente. Jesús no está diciendo que ignoremos o rechacemos a nuestros familiares. ¿Ok? De hecho, Jesús mismo cuidó de su madre hasta que murió. En Juan 19 lo vemos. Cuando Él está en la cruz y le dice a Juan y a María, su madre, que están ahí abajo, le dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Básicamente diciendo, Juan, encárgate de ella. No cualquiera, ¿ok? Porque Juan no era no solo de los 12, sino de los 3 más íntimos. O sea, alguien bien confiable para Jesús. O sea que Jesús no fue que se desentendió de su familia. De hecho, el Nuevo Testamento es bastante enfático en esto. No solo nos habla de honrar padre y madre, porque eso es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento también. Pero en 1 Timoteo 5:8, Pablo le dice a Timoteo, si alguno no provee para los suyos, ¿y quiénes son los míos? Especialmente los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, oye. O sea que la Biblia no te está diciendo, olvídate de tu familia, ignóralos. No, no está diciendo esto. Pero sí está diciendo lo que muchas veces no queremos o no podemos entender. Lo que nos une como hermanos en Cristo es más fuerte que la sangre. Muchos de nosotros no entendemos esa realidad porque gracias a Dios hemos tenido una buena experiencia, una más o menos buena experiencia familiar, por lo menos. Entonces para nosotros la sangre pesa.
¿Ah? No, es tu hermano de sangre. No, la familia siempre estará ahí. Entonces muchos de nosotros, por bendición de Dios, hemos tenido una buena experiencia familiar, o más o menos buena. Entonces cuando vemos esto, pero eso cuando una persona ha tenido abandono en su familia, ha tenido abuso en su familia, eso lo entiende perfectamente. Eso lo vive de verdad. Y la realidad es esa. La realidad es que lo que nos une como hermanos en Cristo es más fuerte, es más potente que lo que nos une como familia terrenal. Muchas veces esto no queremos entenderlo. Y Jesús dice: mi madre, mi hermana, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquí están los fariseos, que lo acusan de endemoniado y quieren matarlo. Aquí están sus familiares, que lo acusan de loco y quieren amarrarlo. Están las multitudes, que lo seguían por conveniencia y quieren explotarlo, sacarle lo más que puedan. Y Jesús dice: ni uno, ni otro, ni otro. Mi familia, y como yo soy Dios, la familia de Dios, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ni los fariseos por ser los que más saben, ni porque son los que cumplen más la ley y son los más religiosos, no. Ni mi familia por ser de sangre, que son los más cercanos, que me conocen, son los más íntimos míos, no. Ni la multitud porque me siguen, porque hasta gozan de mis bendiciones, tampoco. Son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Los que me siguen a mí, los que predican el Evangelio y los que propagan el reino de Dios. Marcos 3, 14 y 15. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Lo que veíamos el domingo pasado que Dios quiere que hagamos. Estos que están aquí sentados alrededor de mí, que hacen la voluntad de Dios, no aquellos que están allá afuera. Una idea que la veremos repetirse en los próximos capítulos, los que están en el círculo y los que están afuera. Estos, los que hacen la voluntad de Dios, son mi madre, mi hermano y mi hermana. Los hermanos de Jesús estuvieron con él desde chiquito. Los fariseos vieron todas las señales. Entonces no es la evidencia que nos hace creer. Porque si fuera evidencia, ¿verdad?, ellos hubiesen creído del principio. Los fariseos la tenían más clara que cualquier otro. Pero muchas veces nosotros tenemos la evidencia, pero se la atribuimos a otra cosa. De repente, ¿verdad?, una esposa en un matrimonio tiene un cambio radical. Y una esposa que era rebelde y peleona y egoísta y egocéntrica, no sé, tiene un cambio radical. Pero el esposo no quiere atribuir este cambio al trabajo del Espíritu Santo en ella, sino es que ella maduró, no sé. Que ella se cambió de amigas, no sé. La transformación de un hijo adolescente, ¿verdad? Hijo rebelde, peleón, desafiante con la autoridad, irresponsable en sus trabajos. Y de repente, mucho más responsable, mucho más dócil, yendo a la iglesia. No, eso es una fase. Eso se le pasa, eso es parte del crecimiento. Y no queremos reconocer que es la obra de Dios en esa persona. A veces tú estás orando por algo que pasó, un trabajo, una enfermedad, algo así. Se da esto por lo que tú estás orando. No, bueno, las condiciones fueron propicias.
Recuerdo una vez, no recuerdo, hace bastantes años, ya yo tengo más años de lo que yo creo tener. Pero salimos con unos amigos y estábamos en la playa y me entró un dolor de estómago terrible. Y recuerdo caminando hacia la playa, yo decía, Señor, quítame esto porque me va a dañar el día completo. Como a la hora, yo me doy cuenta que ya no me duele el estómago. Yo dije, seguro era un cólico. Yo dije, pero ven acá, cabrón. O sea, yo oré para que me... ¿Entiendes? O sea, yo oré para eso. No estoy diciendo que todas esas cosas son sobrenaturales, pero Dios orquesta esas cosas. ¿Ok? Entonces puede ser que tú estés sintiendo a Dios llamándote en tu corazón, diciendo, oye, tú sabes que te falta algo. Tú sabes que te sobra algo. Puede ser que en el fondo, tú reconoces tu pecado. Tú te avergüenzas de tu pecado. Tú sabes que esta vida sin Dios no puede ser lo único que hay. Pero tú no quieres arrodillarte, tú no quieres humillarte delante de Él y reconocerlo como el único que te puede perdonar. Tu problema no es falta de evidencia. Tu problema no es que si Dios viniera ahora a hacer esos milagros, entonces yo creería. No, ese no es tu problema. Es incredulidad. Es un corazón duro, un corazón orgulloso, que no quiere rendirse a Dios. Es un corazón que no quiere reconocer. Yo no puedo, necesito de Dios. Yo no doy. Necesito que Dios me dé. Una lectura de los evangelios no nos lleva a concluir que Jesús estaba loco. No lo hace. Decía C.S. Lewis que Jesús decía, él es manso y humilde, ¿verdad? Y el que ande como ahí como loco no anda diciendo eso de sí. Y cuando tú lees los evangelios y tú lees que Jesús dice manso y humilde, tú dices, sí, es verdad. Era manso y humilde. O sea, tú no puedes concluir que Jesús estaba loco de leer los evangelios. Y la misma lógica, el razonamiento, no nos deja concluir que estaba endemoniado tampoco. Porque Satanás no puede ir contra Satanás. Entonces nosotros tenemos que concluir que Jesús era Dios, o lo rechazamos por completo. Este pasaje nos lleva, no contra la espada y la pared, pero no nos lleva a una rotonda con múltiples salidas. Nos lleva a una bifurcación. Y hay dos opciones, solamente dos. O yo lo acepto como Dios y me rindo a Él completamente, arrepentido de mis pecados y dándole gracias porque Él me perdona. O yo lo rechazo del todo, diciendo que o estaba loco o es por los poderes de Satanás que hizo lo que hizo. Los hermanos de Jesús no creían en Él, aquí se ve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que luego creyeron? ¿Y dónde dice que creyeron? Bueno, en Marcos 6 veremos que dice quiénes eran los hermanos de Jesús. Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, Jacobo, es el que escribió la carta de Santiago que está en el Nuevo Testamento. Judas es el que escribió la carta de Judas que está en el Nuevo Testamento. O sea, 2 de los 4 hermanos de Jesús terminaron escribiendo un libro que está en el Nuevo Testamento. O sea, que terminaron creyendo. Ambos martirizados. Santiago murió porque lo tiraron del templo, del techo del templo. Lo tiraron los fariseos, los líderes religiosos. O sea que Santiago, que no creía en Jesús,
que en algún momento fue a amarrarlo porque decía, ese hombre está loco. ¿Qué pasó? Que no solo creía, sino que creía dispuesto a morir por esa verdad. Ellos fueron testigos de la veracidad de la resurrección. Y cuando ellos vieron a Jesús resucitado, ellos dijeron, es que evidente, o sea, que no hay otra forma de explicarlo, esto. No hay otra forma de explicarlo. Y ellos murieron no por su hermano, por Cristo. La cita con la que empecé de C.S. Lewis termina de la siguiente manera. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o fue un loco o algo peor. Puedes encerrarlo por loco, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con tonterías condescendientes de que fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción. Él no tenía la intención de hacerlo. Jesús no nos dejó la opción de llamarle maestro, profeta, sabio, ni siquiera de sanador, poderoso, hacedor de milagros, proveedor. Él no nos dejó esa opción. Él no te dejó la opción de ser alguien que te portas bien. Vienes de vez en cuando a la iglesia, no le haces daño a nadie, le das gracias a Dios y a la vida por todas tus bendiciones, y tú crees que tú estás bien y satisfecho con eso. Jesús no te deja esa opción. ¿Y sabes qué? En tu corazón, hermano, tú sabes que no. Tú lo sabes. No podemos verlo como maestro ni la fuente de bendiciones si no lo vemos como Dios. Porque o está loco o está endemoniado. O lo rechazamos por completo o lo aceptamos por completo como Señor y seguirlo, entregándole nuestra vida completa para hacer la voluntad de Dios, que es cuál: arrepentirnos, pedir perdón, creer en Él, caminar con Él, predicar esta verdad y propagar su reino. ¿Es eso o el rechazo completo? Y puede ser que aquí haya personas que ya han entendido esto. Pero puede ser que aquí haya personas que creen que han entendido esto. Y puede ser que Dios te haya hablado hoy y te haya dicho, realmente, tú me veías como un gran maestro, tú me veías como un buen ejemplo, tú me veías como el que te proveía, como el que te mandaba las bendiciones, pero tú no me veías como tu Señor. Tú no me veías como tu Salvador. No, pero yo sé que tú me das las bendiciones. Sí, pero ¿tú me ves como tu Señor? ¿Tú estás dispuesto a entregar toda tu vida a mis pies? ¿Tú estás dispuesto a reconocer que tú eres pecador? Porque la bendición más grande que yo te voy a dar no es bendiciones terrenales por las que sí, me debes dar gracia y sí, yo te lo voy a dar. Pero la bendición más grande es el perdón de pecados. El garantizarte que por toda la vida eterna vas a estar conmigo.
No por lo que tú hiciste, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. No vale aceptarlo como ejemplo, no vale aceptarlo como el que bendice. Quiero ser específico aquí porque no, yo lo acepté, ¿verdad? Como el Dios que me bendice. Yo lo acepté como mi Salvador. Esa es the ultimate blessing, ¿verdad? Esa es la bendición más grande. No, yo lo acepté como mi Salvador, sí, pero cuando tú dices que tú lo aceptaste como tu Salvador, tú lo aceptaste como Señor. Sin entrar en teología, ¿verdad? No, que si lo acepté, si la oración de fe, no, yo no quiero entrar en eso. Pero cuando tú dices, Él es mi Salvador, implica, es mi Señor. Porque si cuando tú dices, Él es mi Salvador, no implica, es mi Señor, esas bendiciones, ¿verdad? En el fondo tú estás reconociendo que son de Dios. Vamos a orar. Padre, es posible que haya personas aquí ahora que se han dado cuenta hoy porque tú le has hablado, que ellos decían que creían en ti, pero no creían en Jesús, el Dios encarnado, que vino con autoridad, que vino con poder del Espíritu Santo, no solo para hacer esas obras, sino para colgarse de una cruz y morir por mis pecados. Padre, yo te pido que tú traigas convicción de pecado a personas aquí el día de hoy. Yo creo que algunos han pensado que te seguían porque asistían a la iglesia, porque querían vivir vidas piadosas, porque participaban de ministerios. Padre, pero podían estar en las posiciones de la familia, de los fariseos o de la multitud, pero no en la posición de aquellos que hacen tu voluntad. Reconociendo que son pecadores, reconociendo que no importa lo que hagan, no es suficiente para alcanzar la salvación. Reconociendo que es necesario que tú mismo vengas y te des en la cruz como lo hiciste, y que solo poniendo nuestra fe en ti y en tu sacrificio podemos, Señor, alcanzar esa salvación. Padre, hay personas aquí que tienen mucho tiempo yendo a la iglesia, tienen mucho tiempo oyendo el Evangelio. Puede que haya personas que se sepan el Evangelio y entiendan que ya esto es. Padre, yo te pido que tu Espíritu traiga convicción
en esta mañana a esos corazones. Que tu Espíritu, Señor, rompa la dureza de esos corazones. Y que se den cuenta, Señor, que no estaban bien. Y que el día de hoy realmente puedan salir diciendo: yo hoy puse mi fe en Jesús para salvación. Yo pensaba que lo había hecho, pero realmente no lo había hecho. Padre, también pueden haber personas que no han hecho esto nunca, pero que tú has hablado a su corazón el día de hoy. Y que a pesar de conocer el Evangelio, haber oído del Evangelio, tú hoy, Señor, le has mostrado su pecado en su corazón y le has mostrado tu inmensa e infinita gracia para el perdón de todo ese pecado en la cruz, por el sacrificio de Cristo Jesús. Padre, sé con cada una de esas personas que están aquí hoy. Que tu Espíritu trabaje en sus corazones. Padre, si alguno ha hecho esta conversación contigo durante el sermón, durante esta oración, yo te pido también, Padre, que tú puedas moverlos a conversar con alguien de esto. Muévete, Señor, entre nosotros. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu tome la palabra y vaya a cada corazón y haga lo que tenga que hacer, lo que cada corazón necesite, en el momento en que cada persona está. Transforma esas vidas, Señor. Que podamos ver esos testimonios, Señor, y que tú te lleves la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.